Bienvenidos y bienvenidas a la última unidad del curso, Delitos contra el Patrimonio. En esta unidad veremos tres objetivos: un panorama general de los delitos contra el patrimonio, el bien jurídico protegido, que será el patrimonio, pero ya veremos que hay algunas especificaciones importantes a tener en cuenta, y las diferencias típicas entre los delitos de robo, hurto, apropiación ilícita y estafa. Empecemos con el primer aspecto, un panorama general de los delitos contra el patrimonio. Como ustedes pueden apreciar en la diapositiva que se encuentra proyectando, conforme a la estadística brindada por el Instituto Nacional Penitenciario de Perú, en abril del 2020 se puede apreciar que el robo agravado fue el delito que tiene mayor tasa de población penitenciaria en lo que compete a todas las prisiones de Perú. También tenemos aquí una referencia específica a un robo agravado en grado de tentativa, y también tenemos más abajo al hurto agravado. Bien, estos son delitos patrimoniales, y podemos encontrar finalmente al hurto agravado en grado de tentativa. Todos ellos, tanto el robo como el hurto, son ilícitos que nos corresponde estudiar en esta unidad. Lo importante es que quiero que ustedes puedan apreciar que dentro de la realidad peruana, el robo agravado es el delito que tiene mayor cantidad de población penitenciaria. Hay que tomar en consideración esa referencia toda vez que la incidencia y la comisión de esta clase de delitos, de los delitos patrimoniales, es bastante alta en nuestra sociedad. Conocido ello, tengamos alguna referencia en función al objeto material del delito. Bien, los delitos de hurto, robo, apropiación ilícita y receptación son ilícitos que tienen como objeto material del delito necesariamente a bienes inmuebles. De forma contraria, el delito de usurpación, por ejemplo, tiene como objeto material del delito únicamente a bienes inmuebles. Sin embargo, delitos como la estafa, extorsión y daños pueden tener como objetos materiales del delito tanto a bienes muebles cuanto a bienes inmuebles. Esta es una característica importante a tener en consideración, porque cuando estemos ante uno u otro caso, habrá que identificar si el objeto material efectivamente es un bien mueble o un bien inmueble, toda vez que, por ejemplo, no podrá existir un hurto sobre bienes inmuebles, ni tampoco podrá existir un robo sobre bienes inmuebles, sino únicamente sobre bienes muebles. Para efectos de esta sesión del curso, únicamente abordaremos el delito de hurto, el delito de robo, el delito de apropiación ilícita y el delito de estafa. Los otros ilícitos no forman parte del contenido de nuestra materia. Ahora bien, vamos con el segundo punto que nos importa para efectos de esta grabación: el bien jurídico protegido por los delitos contra el patrimonio. Para ello es importante que nos preguntemos en qué consiste el patrimonio. Hay distintas concepciones. Está la concepción objetiva, la concepción subjetiva, la concepción jurídica y la concepción mixta. Cada una de estas concepciones nos ofrecen la oportunidad de resguardar dentro de sí a una serie de bienes que pueden ser susceptibles de la comisión de estos delitos, es decir, bienes que pueden ser susceptibles de ser calificados como objetos materiales de estos delitos. Así, por ejemplo, la concepción objetiva hace referencia al valor del mercado. Esto es un criterio estrictamente económico, por el cual se conoce si es que un bien que goza de esta calidad dentro del tráfico comercial puede ser objeto material del delito. De esta forma, por ejemplo, habrá determinados bienes a los que no se otorga un valor comercial, un valor de mercado. ¿Por qué? Porque la sociedad en concreto considera que no conviene colocarle un valor a dicho bien. Así, por ejemplo, imaginemos, de repente, en el común entender de la sociedad, los diarios personales de cada uno de nosotros no son parte de este comercio mercantil que posibilita colocarle un valor en sí mismos. Así, por ejemplo, imaginemos que alguien tiene o lleva un diario personal, que es un cuaderno, pues entonces, según la concepción objetiva, el valor de mercado de ese diario será justamente el valor del cuaderno, o de la libreta, o de la agenda que yo tenga, pero no así respecto del contenido. ¿Por qué? Porque no es común, bien, que dentro del mercado, dentro del tráfico económico, uno le otorgue un valor a esta clase de bienes. Así, por ejemplo, podemos tener supuestos un poco más burdos. Imaginemos los abrazos o los besos. Dentro del mercado económico común,
no se otorga un precio a estos bienes. Por el contrario, se entiende que son bienes que uno los va ganando conforme va ganando a su vez el afecto de otras personas. Imaginemos también, por ejemplo, la posibilidad de vender piedras, no piedras preciosas, simplemente piedras de repente que encontramos en el camino. Usualmente las piedras no tienen un valor en el mercado, con lo cual yo no podría decirle a alguien te he hurtado tu piedra o te he robado tu piedra según esta concepción objetiva, porque en el mercado no tenemos justamente una posibilidad de decir que las piedras per se tienen un valor. Entonces, la concepción objetiva, que únicamente hace referencia al valor que tienen los bienes que pueden ser susceptibles de ser considerados objetos materiales del delito, se encasilla únicamente en el valor de mercado que tienen dentro de una sociedad. No obstante, alguien, por ejemplo, podrá decir, pero a ver, puede ocurrir que de repente un diario, ¿no? El diario de repente de alguno de los espectadores de este video no es importante para cada uno, ¿verdad? Pero de repente el diario del de determinado cantante, de determinado jugador de fútbol o de determinado político o política, sí que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo así de repente puedo enterarme de todos sus secretos íntimos y más bien esta información puede tener algún valor para alguna persona. Entonces es ahí cuando viene la concepción subjetiva. La concepción subjetiva no está marcada por aquellas elecciones que pueda hacer el mercado per se, sino que tiene en cuenta aquellos valores que yo le puedo otorgar como una persona que es miembro de más de una comunidad a determinados bienes. Así, por ejemplo, yo puedo decir el diario de un cantante famoso, yo sí estaría dispuesta a pagar $100,000 o $500,000 con el solo hecho de enterarme de sus secretos. O yo también podría decir, de repente, aquella piedra que fue utilizada para tallar determinada escultura, yo voy a otorgarle un valor también de miles y millones de dólares o de soles con el objetivo de recibir los restos que quedaron de esa escultura. O incluso, de acuerdo a la pertenencia no de determinada persona a una religión, incluso hay una serie de mercado que está dispuesto a recolectar los restos que pudieron utilizarse para el ensamblaje de determinadas piezas religiosas de importante nivel, como pueden ser, por ejemplo, una cruz o como pueden ser, por ejemplo, estatuas. Entonces, esto no obedece a un mercado económico que intercambia bienes y servicios, sino donde este intercambio está determinado por el ámbito subjetivo, los intereses particulares de personas muy puntuales dentro de un colectivo. Bien, llegando también a este absurdo, podríamos decir incluso que, por ejemplo, yo tengo un collar que no es de plata ni es de oro, sino que puede ser un collar de fantasía y que sin embargo me fue regalado por una abuela o un abuelo muy querido. Entonces, de repente, este bien, este collar de fantasía, además que tiene muchos años conmigo, es un bien que en un sentido objetivo, un valor de mercado, no tiene ningún valor, toda vez que ya es antiguo, es de fantasía, con lo cual no tiene valor alguno en el mercado, pero sin embargo, para mí sí que tiene un valor bastante importante, porque fue una pieza que recibí de regalo de alguno de mis abuelos. Con lo cual yo podría decir, alguien sí me puede robar mi collar o sí me puede hurtar mi collar, porque este es un bien mueble que tiene un valor para mí. Al tener o yo colocarle este valor, entonces sí podría ser susceptible de robo o de hurto. Bien, entonces ya ustedes se imaginarán que la concepción subjetiva justamente adolece de esta cualidad, porque si es así, incluso podríamos decir que hay determinados bienes que no tienen un valor per se en el mercado y que yo sin embargo le voy a otorgar un valor porque me interesa a mí misma. Entonces, esta concepción adolece de dicha subjetividad y por lo tanto también va a empezar a ser descartada. Es ahí cuando surge la concepción jurídica. ¿Y esto por qué? Hasta este punto no hemos hecho referencia a la calidad de bienes que podemos intercambiar. Hemos hablado de collares, hemos hablado de piedras, hemos hablado hasta de restos materiales de algunas piezas religiosas, hemos hecho referencia incluso a determinados bienes que sí que pueden ser susceptibles de un hurto o de un robo, solamente para poner de ejemplo a estos dos delitos más sencillos de ser asimilados,
pero no hemos hecho referencia a aquellos otros bienes que más bien pueden ser también de interés para un sector de la colectividad. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy interesada en la compra de armas y yo no tengo permiso para aportar armas, o que estoy interesada en la compra de drogas, ¿no? De drogas que además están prohibidas dentro de la sociedad peruana, como puede ser la cocaína e incluso hasta cierto punto la marihuana cuando sobrepasa cierta cantidad de posesión. Entonces, en este caso, alguien también podría decir, bueno, si es que esta persona es adicta, bien, el valor subjetivo que le puede otorgar alguna droga, pues va a ser incluso por encima de lo que se puede entender como parte de este mercado negro. Con lo cual el legislador empezó a cuestionarse si es que únicamente debería proteger aquello que determina el mercado o aquello que determina cada persona, ¿no? Desde un sentido subjetivo. Y es ahí cuando el legislador dijo, no, yo únicamente voy a proteger aquellos bienes que son susceptibles de protección jurídica, o sea, aquellos bienes que gozan de amparo jurídico. Las drogas o en todo caso el portar armas sin ninguna licencia, las armas vendidas también de forma ilícita no gozan de esta protección. Con lo cual, imaginemos en un supuesto donde yo le compro a una persona cocaína y esta persona me la vende pensando yo que es cocaína, pero cuando la abro es talco, ¿bien? Entonces yo no podría plantear una denuncia por un delito de estafa, toda vez que la cocaína no es un bien que esté protegido de forma jurídica, al menos en Perú. Con lo cual, si es que esto me llega a ocurrir, yo no podría plantear una estafa, sino que si yo voy y acepto esto, probablemente me genere al menos una investigación por la comisión de algún delito de tráfico de drogas. Entonces, ya sabemos que en las concepciones, la estrictamente objetiva queda descartada, la estrictamente subjetiva también queda descartada y la jurídica empieza a ganar respeto dentro de lo que es la consideración de estas protecciones. No obstante, como sabemos, el mercado se mueve a una forma mucho más veloz de lo que puede ser incluso el ámbito jurídico, con lo cual empezaron a aparecer determinadas realidades que si bien no gozaban de protección jurídica, tampoco iban en contra de ellas. Un supuesto interesante a analizar puede ser el aspecto ligado con las criptomonedas o las monedas virtuales. Se denominan monedas, pero en realidad son llamados criptoactivos, ¿bien? Que si bien no gozan de amparo legal dentro de Perú, tampoco son contradictorias al orden jurídico peruano, al menos no hasta este momento. Y por otro lado, también puede ocurrir que tenemos determinados bienes sobre los cuales no teníamos una protección jurídica inicial, pero que sin embargo tienen un valor de mercado una vez que son bienes que pasan a ser procesados por determinadas personas. Es por ello que el legislador consideró que una opción adecuada es la opción mixta. Cuando hagamos referencia a la protección del bien jurídico patrimonio, tengamos en cuenta que estamos ante una protección mixta, una que se ampara en la concepción jurídica, es decir, únicamente se va a considerar objetos materiales de los delitos contra el patrimonio aquellos que gozan de protección legal, ¿bien? Pero adicionalmente se va a tener en consideración si es que estos tienen valor de mercado a efectos de poder darle una protección completa y plena por parte del ordenamiento jurídico peruano. Así, por ejemplo, podrán haber bienes que dentro del tráfico de mercado ya se encuentran devaluados o simplemente ya no gozan de ninguna importancia. Si es que esto fuera así, pueden ser bienes que están amparados jurídicamente, gozan del derecho de propiedad respecto de su titular, pero que sin embargo ya fueron devaluados, entonces entenderemos que estos bienes no pueden ser objeto material de protección por los tipos penales contra el patrimonio que veremos en este curso. ¿Sí? Esto es bastante importante tomar en consideración porque muchas veces tenemos en nuestra sociedad algunos bienes que se van devaluando conforme avanzan los periodos de tiempo. Los automóviles son justamente esa clase de bienes que tiene una devaluación importante con el paso de los años, con lo cual podría ocurrir que quizás yo tengo un automóvil que tiene 40 años de viejo y me lo roban en la calle.
o me lo hurtan. Entonces, cabe hacerse esta pregunta. Es un bien que tiene una protección jurídica porque definitivamente yo era la propietaria de dicho auto, pero que en el ámbito del mercado es un bien que no tiene ningún valor porque es tan viejito y está tan maltratado, ¿no? Ya no tiene ningún valor de mercado. Con lo cual habría que preguntarnos si es que el robo o el hurto de dicho bien podría constituir alguno de los ilícitos que veremos en esta unidad. Si es que ya no tiene ningún valor de mercado, en el momento en el que se comete el acto delictivo, pues entonces no podría ser objeto material de protección por alguno de los delitos que veremos en esta unidad. En la diapositiva que estoy proyectando ahora, ustedes pueden encontrar una formulación mucho más desarrollada de cada una de las concepciones que les he ido narrando hasta hace unos minutos. Entonces, únicamente a efectos de terminar esta grabación, tengamos en cuenta lo siguiente para efectos de los 4 ilícitos que veremos en este curso: hurto, robo, apropiación ilícita y estafa. Respecto al hurto y al robo, estamos ante bienes que son necesariamente bienes muebles. El objeto material de protección son los bienes muebles, con lo cual estaremos ante la protección de derechos reales ligados a la propiedad y a la posesión. Bien. Sin embargo, en el caso de los delitos de apropiación ilícita y los delitos de estafa, estaremos más bien ante obligaciones, ¿no? En el primer caso, apropiación ilícita, la obligación de devolución del bien mueble que tengo a mi cargo, y en el caso de la estafa, la obligación de realizar una prestación a cargo de otra persona y que no lo he hecho a efectos de engañarla y beneficiarme con dicho engaño. Con lo cual, en el caso de la estafa y de la apropiación ilícita, podríamos estar no solamente ante la posibilidad de que resulten involucrados derechos reales, sino sobre todo obligaciones que estuvieron pendientes de realizarse con ocasión de esos bienes y que sin embargo no llegaron a cumplirse. ¿Okay? Esta es una precisión que conforme avancemos con las clases tendremos ocasión de perfilarlas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en clase.